Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. El día de hoy tenemos un video que te ayudará a mejorar mucho tu español en un aspecto importante, la lectura. Leer en español no solo te ayudará a comprender mejor el idioma, sino también es una excelente forma de aprender nuevo vocabulario y expresiones. En este video te voy a compartir estrategias que puedes usar para leer mejor en español y aprovechar al máximo cada texto. Al final también tenemos un texto para leer juntos. ¿Listos? ¡Empecemos! Antes de empezar con las estrategias, veamos un poco por qué es tan importante aprender a leer en el idioma que estás aprendiendo. En este caso, el español. Mejoras tu comprensión. Cuando leemos en español podemos ver más fácilmente cómo se estructuran frases, tiempos verbales y cómo se conectan las ideas. Aprendes nuevo vocabulario. Al leer palabras en un contexto es más fácil saber su significado y cómo usarlas correctamente. Desarrollas capacidad de expresión. Cuando lees, más fluida se vuelve tu manera de comunicarte, ya sea hablando o escribiendo. Leer es una ventana al mundo del español y cuanto más te expongas a los textos, mejor será tu manejo del idioma. Ahora sí, veamos las estrategias que te ayudarán a aprovechar al máximo la lectura en español. Algo importante es elegir textos adecuados a tu nivel. Por ejemplo, si eres principiante, empieza por textos cortos, blogs o noticias simples. Si tienes un nivel más intermedio, puedes optar por novelas o artículos más complejos. La clave es que no te frustres, pero te desafíes un poco a ti mismo. Algunos textos que son buenos para estudiantes principiantes serían algunos cuentos infantiles, ya que algunos son de conocimiento internacional y tienes una idea de cuál es la historia en tu idioma. Si eres un nivel avanzado, puedes leer libros de autores famosos. Otra estrategia, no traduzcas todo. Uno de los errores más comunes al aprender un idioma es traducir palabra por palabra. Esto podría hacer que pierdas el sentido original de todo el texto. Lo ideal sería tratar de entender el sentido principal de lo que se está expresando, incluso si no conoces todas las palabras. Si encuentras una palabra que no entiendes, intenta deducir su significado primero. Puedes ayudarte con el contexto. Y si no es posible, anótala o subráyala, pero continúa leyendo. Otra sugerencia es usar un diccionario monolingüe. Cuando encuentres una palabra nueva y decidas buscar su significado, intenta usar un diccionario en español en lugar de uno bilingüe. Esto te ayudará a ver cómo se explica una palabra usando otras expresiones en español. Esto va a reforzar tu comprensión. Haz una lista del vocabulario. Mientras lees, haz una lista de palabras o expresiones nuevas que encuentres. Puedes anotar también cómo se usan estas en el texto que estás leyendo. Puedes repasar las listas y usarlas en un ambiente más cotidiano o en algún texto que tú estés escribiendo. Por ejemplo, si en tu texto encuentras la palabra melancolía, una frase en uso sería: sentía profunda melancolía cada vez que veía el mar. Otra estrategia es leer en voz alta. Leer en voz alta es una excelente manera no solo de mejorar tu comprensión lectora, sino también tu pronunciación y tu fluidez. Al leer en voz alta, obligas a tu cerebro a procesar el lenguaje de forma más profunda.
Te ayudará a recordar mejor las palabras y las expresiones, hacer predicciones y resúmenes. Antes de leer un texto, echa un vistazo rápido a los títulos y subtítulos para que puedas predecir de qué va este texto. Y después de leerlo, intenta hacer un resumen con tus propias palabras. Esto te ayudará a consolidar mejor lo que estás leyendo y aprendiendo. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Después de ver todas estas estrategias, vamos a ver qué tipos de texto puedes leer para mejorar tu español. Dependiendo de tu nivel en el idioma y tus intereses, tenemos diferentes opciones. Los cuentos cortos son perfectos para los estudiantes principiantes. Suelen tener un lenguaje más sencillo y una trama más fácil de seguir. Además, como no son muy largos, puedes terminarlos en corto tiempo. Así estás motivado a poder seguir leyendo más. Leer noticias en español te expone a un vocabulario más actual y útil. Es ideal para estudiantes de nivel intermedio o avanzado, además que puedes encontrar artículos en línea que sean de tu interés. Las novelas son recomendadas para estudiantes de nivel más avanzado. Aunque son un poco más extensas, permiten ver al español desde un lugar más literario y también a cómo se desarrollan las ideas a lo largo del tiempo. Si prefieres leer algo más práctico y entretenido, te recomiendo leer blogs o artículos de temas que te apasionen, como de viajes, tecnología, cocina. Estos textos suelen ser más conversacionales y fáciles de entender. Vamos a leer este texto juntos. Era una tarde tranquila en la ciudad. El cielo estaba cubierto por nubes grises que parecían prometer lluvia en cualquier momento. A lo lejos se escuchaba el murmullo constante del tráfico, mientras los transeúntes caminaban apurados por las aceras. María observaba todo desde la ventana de una cafetería. Tenía una taza de café caliente entre sus manos y una libreta abierta frente a ella. Le gustaba escribir sobre las historias que imaginaba mientras veía pasar a la gente. En su mente, cada persona que cruzaba la calle tenía una vida llena de misterios y aventuras. De repente, un hombre mayor se acercó a la cafetería. Llevaba un abrigo largo y sombrero. Su caminar era lento, pero decidido. María lo observó con curiosidad. ¿Qué historia tendrá él?, pensó. Justo en ese momento, una suave llovizna comenzó a caer, empapando las calles y cubriendo los edificios con una capa de agua. El hombre se apresuró a entrar al café y tomó asiento en una mesa cerca a la ventana. Después de este texto, te voy a pedir que busques el significado de las siguientes palabras. También podrías hacer un resumen de este mismo texto con tus propias palabras. Ya sabes que si este video te ha gustado y te ha ayudado, puedes darle un like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y visita nuestra página web burbujadelespañol.com para más información y detalles sobre este hermoso idioma.
También tenemos clases en línea para ti. Yo soy Mili y nos vemos en un próximo video. Adiós.